Vale, un segundo. Creo que ahí lo veis. ¿Bien? Vale, bueno, como os ha comentado, soy Beatriz Vega, pertenezco a Gacela Web y hemos planteado una presentación para explicaros cómo afecta la usabilidad de tu web al SEO, al posicionamiento en buscadores. No va a ser una charla en la que os vamos a explicar cómo se hace SEO porque no tendría sentido, entre otras cosas porque necesitaríamos quizá meses para poder explicaroslo, pero sí que os vamos a dar algunos tips que, aunque básicos, sí que son bastante útiles para mejorar tanto el SEO como la usabilidad de vuestra web. Vale, un segundo. Bueno, lo primero que voy a hacer es presentarnos porque diréis que quién es Gacela Web. Bueno, pues Gacela Web es una agencia de consultoría, de diseño, de programación web, de marketing online. Básicamente nos dedicamos tanto a la programación, realizando páginas web, tanto en PHP como en otras tecnologías, como puede ser .NET, como al marketing digital. Y en ese ámbito pues hacemos estudios, consultorías y también, por supuesto, aplicamos todo lo que es SEO, SEM, redes sociales, bueno, pues, todo lo que puede abarcar el marketing digital. Vale, ¿cuál es nuestra historia? Pues nosotros nacemos en torno a 2012. En 2012 la totalidad del equipo ya tenía perfiles senior. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos evolucionado tanto con la programación como con el marketing digital prácticamente desde que se implantó de manera profesional y desde que fue considerado un sector al alza. ¿Vale? Nuestra filosofía de trabajo pues es una filosofía cercana, sobre todo porque nacimos de una idea que es estábamos descontentos con las prácticas que se hacían en el sector. En esa época lo que se hacía era aprovecharse mucho, bueno, pues del desconocimiento del cliente de todo tipo de todo lo que es el marketing digital. Entonces nosotros estábamos descontentos con esa filosofía y lo que empezamos a hacer es trabajar de una manera muy cercana con el cliente y siempre que conozca todo el proceso y todo lo que estamos haciendo. Por eso nos reconoció el Instituto de Empresa en 2019 nuestra labor y nos dio el certificado de excelencia empresarial. Y bueno, pues nuestro objetivo siempre es que el cliente sepa lo que estamos haciendo y ser muy, muy claros en ese sentido. Vale, los objetivos de esta charla, pues muy sencillos. Lo primero, saber cómo influye la usabilidad, que ya lo hemos comentado, en el posicionamiento SEO. Después, ¿qué vamos a ver? Pues unos puntos clave, como hemos dicho, muy básicos, pero muy útiles a la hora de mejorar en SEO a través de la usabilidad. Es decir, ¿qué podemos hacer para mejorar la usabilidad y que nuestra web se posicione correctamente? Y lo último que vamos a ver, como un poquito de refuerzo a las ideas que vamos a presentar, son los errores más comunes en la aplicación de esta simbiosis entre la usabilidad y el posicionamiento SEO. El índice, pues nada, lo primero que vamos a ver es describir o ver qué es el SEO, qué es la usabilidad de manera muy ligera. Después vamos a ver una breve historia de la usabilidad porque es importante para saber a qué nos referimos con usabilidad, conocer un poquito su trayectoria. Vamos a pasar por la historia del diseño web. ¿Por qué? Porque la usabilidad en realidad nace de ese diseño web, no de la programación tanto, sino del diseño de la web. Por último, bueno, siguiendo vamos a ver la historia del SEO, de lo que es el posicionamiento web. Después entraremos en ya los tips útiles entre la simbiosis del SEO y la usabilidad y por qué se han producido. Y lo último, como ya hemos comentado, los errores a evitar. Y ya pues nos metemos en harina y vamos a ver las descripciones básicas de lo que es el SEO y la usabilidad. El SEO, bueno, un poquito como veis ahí. ¿Qué es el SEO? Pues es el conjunto de acciones que se usan para mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los buscadores. Esto quiere decir que en el SEO no interviene en principio el pago por estar en las primeras posiciones. Siempre va a ser con acciones que hagamos tanto dentro como fuera de la página para aparecer en esas primeras posiciones y, por tanto, tener más posibilidades de que entren en nuestra web. ¿Y la usabilidad? ¿Qué es la usabilidad? Pues es la sencillez en el manejo de un website para el usuario.
Es decir, el usuario cuando entra en nuestra web se va a encontrar con una web o bien que no entienda, que no sepa qué va a hacer dentro, o bien una web sencilla, una web manejable y que le implique poco tiempo de aprendizaje. Eso sería la usabilidad. Nuestra web sea sencilla y que el tiempo de aprendizaje sea el mínimo posible. Vale, lo primero que vamos a ver, pues, ¿qué es el SEO? Porque si no entendemos bien qué es el SEO de una manera muy básica, no vamos a entender por qué la usabilidad mejora el SEO, ¿vale? El concepto de SEO pues ha cambiado mucho con los años. Como os decía, las siglas SEO hacen referencia a un conjunto de técnicas que se realizan dentro del website, SEO on page se llama, o fuera de este que sería el SEO off page. Todo esto se hace para mejorar los resultados en buscadores, pero siempre que no sea de pago, ¿vale? El objetivo siempre es aparecer en los primeros puestos. ¿Por qué? Porque tenemos más posibilidades de que el usuario entre en nuestra página si aparecemos en la parte alta de la tabla, digamos, de resultados de Google o de cualquier otro buscador. ¿Vale? Esto, como os decía, ha evolucionado mucho. Al principio, básicamente, era por el nombre de la página, por eso existían multitud de dominios que eran tipo fontanero 24 horas, pero ahora ha evolucionado muchísimo y cada vez hay más factores que afectan a este posicionamiento. Los factores básicos, muy básicos, que afectan al posicionamiento, porque de cada uno de estos podríamos sacar miles de subítems, serían la optimización técnica tanto de la web como del servidor, la optimización del contenido, los factores de experiencia del usuario y, por supuesto, el SEO off page. ¿Qué es la usabilidad? Pues la usabilidad en realidad es un concepto muy reciente aplicado a lo que es el entorno digital. La palabra usabilidad no aparece en la RAE, es un neologismo que viene del inglés usability, entonces todavía la RAE no lo ha recogido, pero sí tenemos una acepción del verbo usar que se aproxima mucho a lo que quiere decir usabilidad, que es hacer servir una cosa para algo. Es decir, es la cualidad de que un objeto sirva para algo. Si esto lo llevamos al mundo digital, pues sería hacer llegar a un usuario que entra en una web hasta un objetivo final que seguramente ha entrado a buscar. ¿Vale? Todo lo que sea sencillo del manejo del website va a ayudar a que ese usuario consiga el objetivo que probablemente esté buscando y si no lo está buscando se lo vamos a dar. ¿Vale? Todo esto cada vez tiende a tener una mayor naturalidad. ¿Por qué? Pues porque toda la usabilidad, tanto en la tecnología como en el mundo digital, se está haciendo cada vez más, entre comillas, humano. Con lo cual, cada vez las búsquedas se están priorizando las más humanizadas. Esto también viene a raíz del nacimiento de los asistentes por voz de nuestros móviles y de otros dispositivos como puede ser Alexa. Dimensiones de la usabilidad. Bueno, aquí hay, como el término usabilidad es un término muy reciente, realmente hay multitud de autores que tienen cada uno una definición y unas dimensiones distintas de lo que es la usabilidad. Pero nosotros hemos escogido quizá la más extendida, que son las 3 dimensiones de eficacia, eficiencia y satisfacción. La eficacia hace referencia, como os pongo ahí, al grado de finalización y exactitud con la que los usuarios consiguen metas específicas. Es decir, no es más que la sencillez y la utilidad que ofrezca una web. Esto no es algo aleatorio, es algo empírico. Esto se produce por pruebas de ensayo y error. A lo largo de los años se ha ido viendo qué funciona y qué no, qué es eficaz y qué no en una web. En cuanto a la eficiencia, pues es el balance de los recursos empleados y los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Podemos tener un producto como unos zapatos, por ejemplo, que sean buenísimos, sean preciosos y estén a un precio inigualable. Pero si el usuario tiene que pasar por multitud de procesos y cada proceso es difícil o le da error o no llega hasta la página de compra y es un proceso más o menos sencillo, no le va a valer la pena, va a abandonar ese proceso. Por tanto, hay que buscar también con la usabilidad la eficiencia, el que el proceso sea corto, sea sencillo y sea entendible para el usuario. Y por último, la satisfacción, que está muy ligado a la eficiencia. La satisfacción
se refiere al grado en que las respuestas físicas, cognitivas y emocionales de un usuario cuando se satisfacen. Es decir, cada hito que va a pasar el usuario en nuestra web va a producirle una satisfacción o una insatisfacción. Lo ideal es que le produzca una satisfacción. Por ejemplo, cuando busque zapatos azules, el primer resultado puede ser nuestra página. Si el primer resultado de nuestra página accede y se ve un filtro con multitud de zapatos azules, le producirá una satisfacción. Si además, dentro de estos zapatos azules, él está buscando unos zapatos azules de antes y nosotros tenemos esa variedad y además bien presentado con fotos y es sencillo de acceder, le va a producir otra satisfacción. Si además le informamos de tallas y de otros conceptos que pueda tener el zapato, de nuevo va a tener una satisfacción. Y si el proceso de compra es sencillo, va a tener una satisfacción. Por tanto, la satisfacción es una parte muy importante de la usabilidad, pero no puede producirse si no existe la eficacia y la eficiencia. Vale, aquí vamos a entrar en una breve historia de la usabilidad. Es bastante importante comprender o entender un poquito esta historia porque la usabilidad no es algo que nazca nativa al mundo digital, sino que nace de otras áreas. Vale, como veis ahí, los primeros atisbos de usabilidad podemos atribuirlos a Leonardo da Vinci con sus inventos usables. Lo que hacía da Vinci es crear máquinas que ayudasen a las personas a realizar trabajos que hasta ahora eran manuales simplemente para crear experiencias satisfactorias. Después, en 1900, cuando llega la segunda revolución industrial, se busca sobre todo el uso de herramientas para mejorar lo que es la producción, pero también la ergonomía, es decir, que las máquinas se adaptasen a las condiciones tanto físicas como psicológicas de quienes las iban a usar. En los años 50 se produce un hito esencial y es la creación por parte de Walt Disney de Disneyland. ¿Por qué? Porque todo el parque está basado en la experiencia del usuario. Lo que hace es vender la experiencia del usuario como un servicio. Más tarde, en los años 70, pues nos encontramos a Harlan Crowder, que era un ingeniero de IBM, que crea el término user-friendly, que lo conocemos ampliamente todos, que viene siendo como amigable para el usuario. Y se refiere a la capacidad de los sistemas informáticos, es decir, no habla todavía del mundo digital, sino de los sistemas informáticos para ser usado por cualquier persona. Y al mismo tiempo, Xerox PARC desarrolla lo que es la interfaz gráfica del usuario, que ya ahí interviene la tarjeta gráfica, el ratón y algunos tips como los botones o los típicos clics donde puede clicar para aceptar o rechazar algo, lo cual simplifica bastante el uso de los software que había hasta la época. En los años 80 ya surge el concepto de usabilidad como tal, pero aplicado a la informática. Y lo mismo, se empieza a desarrollar que el software sea usable por cualquier tipo de persona. Es decir, ya se empieza a plantear que a lo mejor meter un código para que el ordenador haga una acción no es del todo usable, sino que a lo mejor es más fácil sacar una ventana que ponga aceptar, rechazar o imprimir o siguiente o lo que fuera. En los años 80, Don Norman, que era un trabajador de Apple, escribe su libro El diseño de las cosas cotidianas y ahí ya menciona la experiencia del usuario. Y lo que habla en este diseño de las cosas cotidianas es de primar la funcionalidad del objeto o del software a lo bonito, ¿no? A lo atractivo visualmente. Y ya en el año 2000 o en los años 2000, no exactamente en el 2000, sino alrededor de esa época, llega Steve Jobs con un hito de la usabilidad que es el iPhone. Es decir, ahí ya no se tenían que usar los botones para acceder al menú, ir bajando, usar una misma tecla para 3 letras. Ya simplemente ahí tenías un teclado y tenías todo táctil. Por tanto, supone pues, un hito esencial en lo que es la usabilidad. El diseño web, como os hemos comentado, la usabilidad nace, o sea, está muy relacionada con el diseño porque la usabilidad no nace de la programación en una web, sino del diseño. Se diseña para que sea usable y el programador lo aplica.
Entonces, vamos a repasar un poquito lo que ha sido el diseño web desde el inicio. Bueno, pues la primera generación, ¿no? Surge más o menos en 1993 y todos me imagino que habéis visto las páginas antiguas. Eran básicamente texto con un fondo de un color y poco más. La primera web se llamó Mosaic y aproximadamente en un año consiguió unos 2 millones de visitas. ¿Por qué eran así las webs? Pues muy fácil, porque la conexión en esa época era a través de módem. Entonces era muy precaria, no podía tener una imagen de fondo o unos vídeos con una calidad espectacular porque simplemente no lo iba a soportar la conexión. En la segunda generación se empiezan a utilizar iconos para sustituir a palabras. Un ejemplo de esto, muy fácil, el icono del sobrecito para contacto, para abrir un hipervínculo a enviar un email, o el de teléfono, o en fin, un montón de iconos que sustituían a palabras. Y comienzan a aparecer las imágenes de fondo. Ya no era el típico fondo liso de un color con texto, sino que ya empiezan a aparecer las imágenes de fondo, los banners, y bueno, ahí se empiezan a utilizar levemente los menús porque ya las páginas empezaban a ser un poquito más densas. Con la tercera generación aparece Macromedia Flash Player, que ahora está súper penalizado, pero entonces era una ayuda muy grande para que los websites empezaran a tener objetivos. Dinamizaban muchísimo los websites y fue una revolución. En la cuarta generación, pues ya se empieza a implementar un poquito más el diseño multimedia y la variedad de diseños se vuelve prácticamente infinita. Y en la quinta generación, que es donde estamos prácticamente ahora, lo que se hace es que toda esa variedad y todo ese diseño multimedia, además, se adapta a todo tipo de dispositivos, de navegadores, de sistemas operativos, es decir, se vuelve responsive. Y ahora vamos con una breve historia del posicionamiento SEO, igual, para situarnos un poquito donde estamos. Vale, el SEO. El SEO, bueno, algunos teóricos datan el nacimiento del SEO en 1993, cuando empiezan realmente a proliferar las páginas web. En este momento, o sabías el nombre de la página, sabías la URL completa o no podías acceder porque simplemente no había nada. Entonces se empiezan a crear los primeros buscadores. Para acceder o a estar en ese buscador o posicionarte en ese buscador, que los primeros fueron Yahoo y Altavista, tenías que solicitar el acceso como si fuera una especie de directorio. Las páginas entonces, pues no había backend, eran casi todas estaban implementadas en HTML puro o tecnologías muy similares. Por tanto, lo que se hacía, solicitar la indexación y usar el dominio como reclamo. Lo que hemos comentado antes, fontanero 24 horas. Eso iba a ayudar bastante al posicionamiento. Hasta 1998 aproximadamente no surge Google y no tendría tanto peso hasta un poquito después. Como vemos, hasta un poquito después, en los años 2000, Google comienza a ser líder, comienza a desarrollar mejor su algoritmo y comienza a dar mejor servicio que lo que podía dar Yahoo y Altavista en ese momento. Entonces, las páginas web cada vez son más abundantes y los buscadores ya no son directorios. Es decir, los buscadores ya lo que hacen es ver si tú ofreces lo que el usuario está buscando. Entonces, ahí cambia un poquito el chip de lo que es el posicionamiento. Hasta ahora, el SEO había girado en lo que la empresa quería decir que era la web. Por ejemplo, si yo soy fontanero, 24 horas, voy a expresar que soy fontanero 24 horas, pero a lo mejor no es por lo que me van a buscar. ¿En qué se basaban los indicadores de búsqueda en ese momento? Pues en el dominio, como hemos dicho, en el número de visitas. Si una página web tenía muchísimas visitas, se iba a posicionar mucho mejor. En las repeticiones de las palabras clave. Cuantas más veces estuviese repetida la palabra clave, muchísimo mejor en esa época. En los backlinks, es decir, en los links que se metían redirigiendo a páginas del mismo website, y en los metas que se metían. ¿Esto qué daba lugar? Pues a una sobreoptimización del SEO on page, que ahora mismo está penalizada, incluso considerada Black Hat SEO. No importaba el contenido, no importaba la redacción, simplemente que estuviesen miles de veces las palabras clave. Y incluso se empieza a hacer el link building masivo. Había
empresas que vendían paquetes de 1000 enlaces, 2000 enlaces, 5000 enlaces, sin ningún tipo de discriminación. En 2008 ya Google se establece como el principal buscador, prácticamente no tiene competencia, e introduce un hito muy importante que son las sugerencias de búsqueda. Cuando buscamos en Google, la típica lista que nos sale debajo es lo que introduce, es decir, ya empieza a basar su algoritmo en lo que el usuario busca y no tanto en lo que la empresa o website quiere mostrar. El hito más importante pues se produce en torno a 2010-2012, más o menos. Llegan los algoritmos Panda, Penguin y Pygame, que fueron un cambio y una revolución. ¿Por qué? Porque ya no era válida la sobreoptimización. Se empezaba de nuevo, o sea, se mejoraba a optimizar de acuerdo a lo que el usuario buscaba. Se empezó a penalizar los contenidos copiados y el SEO comienza a enfocarse, esto es muy importante, de manera local. Con lo cual, esto hace que el SEO page gane muchísima importancia. ¿Por qué? Porque también va a contar lo que la gente habla de ti, va a contar lo que dicen en redes sociales, por ejemplo. Como ponemos ahí, van a contar las reseñas positivas que tenga una web y cómo se hable de la compañía y el PageRank que tenga la página web desde la cual se habla de ese website. En torno a 2016-2017 se prioriza la búsqueda por móvil. Esto es debido a que, bueno, tengo aquí unas anotaciones de una nota de prensa del INE de octubre de 2019. Cada vez se va usando más el móvil, ¿vale? Llegan lo que llaman las AMP y es muy importante la velocidad que tenga la web precisamente para adecuarse a ese móvil. Os iba a decir los datos de la nota de prensa del INE. Para que os hagáis una idea, ahora mismo, en octubre de 2019, en torno al 98% de la población tiene dispositivos móviles, tanto móvil como tabletas. De ese 98%, el 95%, 95,6% creo recordar, lo utilizan para conectarse a Internet. Y de ese 95,6%, el 95% son móviles. Por tanto, esto no empieza en 2019, esto empieza mucho antes, empieza muchos años antes. Google se da cuenta y empieza a primar todo lo que es la navegación por móvil. Y nace lo que se llama la posición cero. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros buscamos con el asistente de móvil, la posición cero es lo que nos va a dar como resultado. En 2019 se produce otra revolución para los que trabajamos en el entorno SEO, que es la llegada de BERT, del algoritmo BERT. ¿Por qué? Porque BERT lo que hace es basarse en los datos de navegación del usuario. Empiezan a ser súper valiosos y se empieza a primar la información de calidad de la web y el valor añadido, aparte de las búsquedas geolocalizadas. Volvemos a la misma. Si buscamos a través de un móvil, por ejemplo, restaurantes, lo primero que va a hacer es identificar dónde estamos. Y a partir de ahí nos va a dar una sugerencia de páginas web que estén cerca de nosotros. Entonces, ¿cuáles son las optimizaciones básicas que priman en esta época? Pues da importancia a las expresiones o términos naturales para las búsquedas por voz. Prima la adaptación a responsive, por lo que hemos comentado. La experiencia del usuario, esto lo va a dar pues, la usabilidad, al fin y al cabo, la velocidad, la permanencia de la página y los procesos útiles y los procesos sencillos. Otro punto muy importante, lo que han denominado muchos autores, pogo sticking. El pogo sticking es cuando alguien entra en una web y sale clicando en el botón de atrás del navegador. Eso cuenta como que el usuario ha entrado, no ha encontrado lo que ha querido y ha salido y probablemente se vaya a una web de la competencia. Y se empieza a dar mucha importancia a una herramienta de Google que es Google My Business y, por supuesto, Google Maps para las búsquedas geolocalizadas. Y vamos a pasar al plato fuerte, a lo que es la charla en sí, que es la simbiosis entre el SEO y la usabilidad. Vale, esta simbiosis tiene para nosotros 5 puntos fundamentales. El primero sería la estructura web,
que afecta a lo que antes, bueno, y ahora lo podemos llamar navegabilidad de la web y la estructura de la web en sí. La velocidad, que afecta directamente a lo que es la experiencia del usuario. El responsive, sobre todo por lo que hemos hablado de la adaptación a móviles, tabletas y todo tipo de dispositivos. La estructura del contenido, que es cómo se dispone la información a lo largo de la web. Y la adecuación del lenguaje. Esto es un valor muy subjetivo, pero que afecta directamente a la experiencia del usuario. Vamos primero con lo que sería la estructura web. La estructura web es el armazón de la web. Es cómo vamos a estructurar nuestra web. Esto es importante por dos sentidos. Primero, bueno, incluso tres. Primero, por el usuario. Cuando entre el usuario se va a encontrar o bien una estructura farragosa con páginas a las que no puede acceder o páginas que no sabe que existen, o bien una estructura clara en la que los puntos estén bien definidos y no tenga unas profundidades extremas. Esto afecta al usuario en tanto en cuanto el tiempo de aprendizaje para navegar de nuestra web se reduce considerablemente y volvemos a las dimensiones de la usabilidad, provoca satisfacción. El segundo punto, los móviles. Si tenemos una estructura muy farragosa, cuando alguien acceda desde el móvil, simplemente no va a poder navegar o va a navegar muy dificultosamente. Esto es un fallo de usabilidad tremendo hoy en día debido a los algoritmos que tenemos como web. Y el tercer punto, cuando el robot de los buscadores entre en la web, tiene que encontrarse una estructura delimitada, una estructura lógica y una estructura clara. ¿Por qué? Porque va a leer la web de manera más rápida y nos va a indexar igual, de manera más rápida. ¿Vale? ¿Cómo conseguimos una estructura clara en nuestra web? Bueno, pues lo primero, lo más básico, lo más convencional, establecer un menú. Un menú que no puede ser cualquier menú, tiene que ser un menú estructurado y lógico. Normalmente estos menús se sitúan en la parte superior, pero también hay páginas web que lo sitúan en la parte lateral izquierda. En cualquier caso, la convención dice que en la parte superior es más visual, porque aunque hagamos scroll down siempre va a estar presente y siempre va a ser más útil subir arriba y clicar que fijarnos en la parte izquierda, que además nos está quitando un ancho de pantalla. ¿Vale? Este menú, cuanto menos subítem tenga, mejor. Y dentro de que tenga subítems, vamos a evitar hacer 3, 4, 5, 6 niveles con URLs interminables. Cuanto más corta sea la URL, mucho mejor para la lectura del robot y mucho mejor para el usuario porque no va a tener que dar tantos clics para llegar a la información. Otra norma, digamos, que bueno, pues se ha ido estableciendo a base del uso es que el logo debe redirigir a la home. El logo de una web no está simplemente, que está muy bien, para que lo recuerde el usuario y para que sepa nuestra marca, sino también el usuario ya va a saber que por convención ese logo, clicando en ese logo va a volver a la home, de tal manera que si se encuentra perdido en algún momento, clicando en el logo podrá volver a la página principal. Los breadcrumbs, en español también se llaman migas de pan, pues son unos pequeños menús que van apareciendo según el usuario va navegando, le va indicando qué secciones está visitando y por supuesto tienen que ser clicables. ¿Por qué? Porque si llego al tercer nivel y quiero volver al primero, es muy fácil decir, vengo de servicios, marketing digital. Voy a clicar en marketing digital y vuelvo a la página anterior. O voy a clicar en servicios y vuelvo a la página distribuidora. Cada vez el usuario está más formado y se tiende a poner menos las migas de pan. ¿Por qué? Porque el usuario ya se ha acostumbrado que el menú superior prácticamente tiene todo, pero sigue siendo bastante recomendable ponerlo en nuestra web. Los botones de aceptar y cancelar siempre tendrán la misma estética y la colocación. El aceptar suele colocarse a la derecha, esto igual. Es una norma que se ha establecido por el uso, es decir, se ha comprobado que si pones el aceptar en la parte derecha, no despista tanto al usuario como si lo pones en la parte izquierda, sobre todo en los procesos de compra, porque en los procesos de compra siempre aceptar va a significar que pasas al siguiente, entonces es como situado a la derecha, es como si pasases de página.
Igual, si tenemos que elegir entre colores de aceptar y rechazar, aceptar normalmente siempre suele ir en verde y rechazar en rojo, por convencionalismo, por tema de color y cómo interpretamos los colores. La web debe guardar un estilo, respetando la colocación, el diseño y los códigos de colores, de tal manera que guíe al usuario por la web. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros en la home estamos utilizando, por ejemplo, en el caso de Gacela, los colores azul y verde, no me puedo ir a la sección de servicios y que se esté utilizando el amarillo y el morado. ¿Por qué? Porque la estética de la web va a cambiar tanto que el usuario va a pensar que se ha salido de la web, que está en otra web distinta. El código de color de la web o la manera en que utilizamos el color en la web lo que hace es guiar al usuario y en los tamaños de letra le están diciendo lo mismo. Esto crea previsión. El usuario prevé que el título más grande va a estar arriba y el título más pequeño, por ejemplo, va a estar abajo. Que el título más grande siempre está en verde y el título más pequeño siempre está en azul, por ejemplo. Entonces esto crea previsión y crea que en la mente del usuario se tenga una estructura clara y aunque cambie de página va a entender que la estructura es básicamente siempre la misma aunque cambiemos algún elemento. Intentaremos ahorrar pasos al usuario. Esto está muy ligado a lo que hemos hablado del establecimiento del menú. Si un usuario, o lo que hemos hablado de los zapatos, si un usuario para comprar unos zapatos tiene que dar 6 clics, hay más posibilidades de que abandone la compra que si tiene que dar 3. Siempre la convención dice que máximo 3 clics. Bueno, pueden ser incluso 4, pero lo más razonable es que cuantos menos clics, menos oportunidades de que el usuario salga de ese proceso. Hay que tener en cuenta que, sobre todo para estructurar la home, que es la parte más importante, que las webs tienen un patrón de lectura en F. ¿Esto qué quiere decir? Cuando leemos un libro, el patrón de lectura es de izquierda a derecha y de arriba a abajo. En las webs sucede parecido. El patrón de lectura es de izquierda a derecha, la parte superior. Pasaríamos a la parte central. El usuario llega prácticamente hasta la mitad, no llega hasta la derecha total. Y después haría un scroll down. Este patrón lo que nos va a ayudar es a colocar la información más importante donde sabemos a ciencia cierta que el usuario va a leer, que es en la parte superior y en la parte media. La home, lo que hemos dicho, siempre va a recoger la información más importante. ¿Por qué? Porque es el escaparate. Es por donde la mayoría de las veces un usuario va a entrar en nuestra web. Por tanto, tiene que resumir lo que queremos que diga nuestra web y dar los datos más importantes. Evitaremos los errores, esto es un básico, deseo, evitar los errores 404 y 500. Y si los tenemos, usaremos una página friendly. ¿Esto qué quiere decir? Que usaremos una página con un mensaje amable y a ser posible tendrá un botón que redirija a la home o redirija a la página de contacto o redirija a donde nosotros queramos. Evitaremos saturar con pop-ups. Si un usuario está navegando y venga a saltarle pop-ups, seguramente abandone la página. O bien tenga bloqueadas las pop-ups por el navegador y ni siquiera las vaya a ver. Entonces hay que tener mucho cuidado con no saturar al usuario. Siempre que los enlaces, lo que os ponemos ahí, siempre que los enlaces sean nuestra página, tienen que montarse sobre la misma pestaña del navegador. Y si es a una página externa, se abrirán en una nueva ventana. ¿Por qué? Porque si es a nuestra misma página, lo que vamos a hacer, si se abriese en una ventana, digamos, diferente, es tener un montón de ventanas abiertas en el navegador del usuario y molestarle. Y si es un enlace a una página externa y la abrimos sobre nuestra página, lo que se va a producir es una salida definitiva. Con lo cual, siempre ese orden es positivo. Pasamos a otro tip, otra cosa que nos puede ayudar, que es la velocidad, lo que hemos comentado. Si un usuario va a clicar en nuestra página, en nuestro link, en el buscador y tarda en cargar, seguramente abandone. Y esto es mucho más importante en los móviles. ¿Por qué? Porque en el móvil también afecta la conexión que tenga el usuario y la cobertura del usuario. Por tanto, la velocidad de nuestra web no puede ser también un hándicap. ¿Qué podemos hacer para mejorar esa velocidad? Pues lo primero de todo, contar con servidores de calidad. ¿Por qué? Porque los servidores de calidad siempre nos van a ofrecer muchas más cosas que nos pueden ayudar a mejorar esa velocidad.
Por ejemplo, actualizaciones de PHP, ancho de banda. Si estamos en un multihosting, seguramente el ancho de banda será muy reducido. ¿Qué más podemos hacer? Pues menos es más. Cuantos menos plugins o módulos tenga nuestra web, está muy bien y ofrecen muchas funcionalidades, tanto el webmaster como el usuario, pero cuantos menos tengamos, mejor. Porque si no, cada vez que se carga un plugin, es un llamamiento al servidor y va ralentizando la carga de la web. Sobre todo, si ese plugin no se está utilizando en ese momento, lo mejor es eliminarlo. La optimización de imágenes y de peso de la web. Esto es muy importante. De nada sirve tener una imagen de 5000 píxeles de ancho si el hueco que tenemos para ella es de 300. ¿Por qué? Porque el usuario no va a apreciar la diferencia entre una calidad de 2000 píxeles y una calidad de 300. Y aparte, lo que va a pasar es que el gestor de la web va a tener que comprimir esa imagen, con lo cual tarda más en cargar. Lo mismo con elementos de vídeo, con otro tipo de elementos que puedan pesar en la web. Muy importante decirle a la web cómo tiene que priorizar esa carga de elementos, tanto de las imágenes como de plugins. De nada sirve que un usuario entre a la home y lo primero que le salga sea una slide muy bonita si no carga. Si lo que está cargando es la imagen del footer, que no va a ver hasta que haga scroll down. Pues lo que hay que decirle al gestor es, no, primero cargas la slide y luego me cargas la imagen del footer que el usuario va a tardar más en ver. Minimizar y comprimir estilos y archivos de Java, HTML y CSS. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en todas las webs, sobre todo en las a medida, pero también en motores como WordPress o Joomla, siempre se hacen modificaciones de código. Esto lo que hace es ensuciar el código, hacer archivos muy pesados. Normalmente los programadores lo que hacen es limpiar ese código y comprimir los archivos de tal manera que la carga de estos archivos se minimice lo máximo posible. Y optimizar la caché de la web para que el usuario tarde menos en entrar, perdón. ¿Esto por qué? Porque el usuario normalmente, cuando ha entrado en nuestra web, la segunda vez que entra, la caché lo que le está diciendo es, no, estos procesos ya los has hecho, no los vuelvas a cargar porque ya los tienes cargados. Entonces es muy importante también en ese sentido pues ayudar al navegador a decirle qué procesos ha cargado y qué procesos no. Responsive, pues lo que hemos hablado, ya os hemos comentado que en torno al 98% de la población tiene dispositivos móviles y en torno al 95% son móviles, sí, de teléfonos móviles, y ese 95%, otro 95% entra a través del móvil a internet y de manera normal, ¿no? ¿Qué es el responsive? Pues que nuestra web se pueda ver desde cualquier dispositivo, desde cualquier sistema operativo y desde cualquier navegador. ¿Cómo mejoramos esto? Pues lo primero, muy ligado a lo anterior, contar con una velocidad óptima. ¿Por qué? Porque es lo que hemos comentado. Si voy a entrar desde un móvil, por ejemplo, y la página tarda en cargar, voy a salirme y voy a buscar otra página que funcione más rápido. Si además en ese móvil tengo una cobertura pésima, se le está sumando que tu web tarda mucho en cargar, olvídate, el usuario no va a entrar. Temas de elementos como botones. Pues de nada sirve tener unos botones preciosos en la versión de escritorio, súper usables y súper bonitos, si luego en el móvil aparecen cortados o no se pueden clicar o aparecen demasiado pequeños. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Evitar el scroll horizontal. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente ve la página en posición vertical del móvil. Si tenemos un scroll horizontal, lo que vamos a hacer es dificultar que la gente vaya hacia la derecha y que vuelva hacia la izquierda otra vez para encontrar la información. Cuidado al tamaño de las imágenes. Esto lo hemos mencionado antes para la velocidad, pero es muy importante para el móvil también. De nada sirve tener una imagen gigante, va a tardar en cargar. Hay que adaptarla siempre al tamaño que vamos a tener y sobre todo que se adapte al tamaño de la pantalla, que se vea perfectamente, que no se vea reducida a la mínima expresión o que no se vea en un tamaño gigante que haya que hacer scroll horizontal. Vale, igual con el texto. Si aparece una letra mínima que no puedo leer, el usuario va a abandonar. Y si aparece una letra enorme que el usuario tenga que hacer scroll miles de veces, tampoco va a servir de nada, se va a ir. Banners y pop-ups. Pasa lo mismo que en la versión de escritorio, pero aún más porque en un móvil cerrar una pop-up, no sé si lo habéis probado, pero a veces es muy complicado. Entonces el usuario directamente, ¿qué va a hacer? Botón de atrás.
Power Sticking, botón de atrás. Los formularios. Vamos a intentar siempre que los formularios sean sencillos de rellenar, sencillos de uso y que se puedan rellenar desde un dispositivo móvil. Si tiene unas casillas mínimas donde no puedo ni siquiera clicar para meter mis datos, no lo van a rellenar, directamente van a desistir. Si no es una página a medida, lo mejor que se puede hacer siempre, si por ejemplo vamos a hacer una página WordPress o en Joomla, es elegir themes que ya de por sí se adapten a responsive, porque nos va a facilitar muchísimo el trabajo de adaptación a responsive. Y bueno, pues lo que hemos hablado con Bert, ¿por qué hay que adaptarse al móvil? Para que aparezca en pantalla, bien, pero también hay que adaptarse a un factor muy importante que es la geolocalización. Si voy a buscar un restaurante, lo que hemos comentado, me van a salir los de la zona. ¿Cómo consigo mejorar esto? Usando Google My Business, usando Google Maps. Siempre Google va a premiar o va, digamos, a favorecer que estés cerca de la persona y que además tengas una ficha en Google My Business completa o que estés en Google Maps y que además las reseñas sean positivas. La estructura de contenido. Esto se diferencia de la estructura web. Si la estructura web hace referencia a lo que es el armazón de la web, aquí vamos a hablar de cómo se estructura el contenido, cómo disponemos los textos, cómo disponemos las imágenes. Es muy importante, por ejemplo, el uso de elementos H1, H2, H3, que prácticamente todo el mundo lo conoce. Y bueno, pues eso, de manera estructurada. ¿Por qué? Porque el robot va a leer rápido esos elementos, va a saber cuál es más importante. Y muy importante, que si usamos el H1, no lo usemos al final de la página, que esté estructurado H1, H2, H3, H4. Vale, lo que hemos hablado antes, de estructurar la información en forma de F para que lo más importante esté arriba o en el medio y nunca abajo o en la parte derecha. Facilitar las conductas sencillas, que en un primer vistazo puedan encontrar nuestra dirección, nuestros horarios, el formulario o concertar una cita, lo que queramos que hagan. Utilización de frases directas, es decir, no es favorable poner un texto muy largo. Siempre vamos a intentar que sean frases directas, que no den rodeo, que el usuario sepa en un primer vistazo qué se va a encontrar. Y luego los espacios en blancos, pues son muy necesarios porque hace que la comprensión del usuario mejore. Siempre vamos a intentar que estos espacios en blanco, sean iguales o sean lo más parecido para que no creemos un espacio enorme y el usuario piense que se ha terminado la página. Y luego la calidad de los textos siempre va a generar confianza. ¿Esto qué va a pasar? Que, bueno, pues el usuario lo que va a tener es una mejor experiencia del usuario. He encontrado un texto de calidad, me oferta confianza, voy a comprar o voy a pedir información. Y por último, la adecuación del lenguaje. Esto es un aspecto muy subjetivo, pero que afecta directamente a la experiencia del usuario y a la usabilidad en cierta manera, porque lo primero que tenemos que hacer es fijar el target objetivo. No es lo mismo dirigirnos a un usuario general que a un usuario, por ejemplo, de ingeniería. Si vendemos productos muy cerrados de ingeniería, muy específicos de ingeniería y ponemos un lenguaje muy coloquial, lo que va a pasar es que el ingeniero que entre no le va a ofrecer confianza, va a decir, no tienen ni idea de lo que están hablando. Sin embargo, si vendemos algo general para el usuario, por ejemplo, alfombras, y nos dedicamos a expresarle cuál es el procedimiento en los tejidos y demás, el usuario se va a cansar, se va a ir, porque lo que quiere saber es el tamaño, el color y en cuántos días me lo sirves. ¿Vale? Entonces siempre es muy importante generar esa confianza a través del lenguaje y saber a qué público nos vamos a dirigir. ¿Vale? La idea es que encuentren de nuevo satisfacción y que encuentren una personalización y una adecuación a lo que están buscando. En este esquema lo que os ponemos es cómo se interrelaciona todo, ¿no? Pues bueno, la optimización de la web, ¿qué hace? Mejora técnicamente la web, ofrece contenido de calidad, atrae a más usuarios porque se posiciona mejor y entonces al estar más arriba va a atraer a más usuarios y mejora el posicionamiento, luego atrae más usuarios. O sea, esto está todo interrelacionado. La mejora de nuestro posicionamiento, ¿qué nos otorga? Pues la web se posiciona por encima de los competidores, se genera más entradas a la web, lo que hemos comentado,
y llegamos a muchas más personas, porque las personas normalmente se van a fijar en los resultados de la primera página, básicamente. Y una usabilidad de la web correcta lo que nos da es una mejor experiencia del usuario. El usuario va a tomar la página como referencia y el buscador va a entender, por el algoritmo BERT y lo que hemos comentado, que la página es útil y va a premiar su posición. Además, si el usuario tiene esa satisfacción, lo que va a hacer es una difusión voluntaria de nuestro website. Y por último, lo que vamos a ver son los errores en la usabilidad y SEO, bueno, un poquito a modo de refuerzo. En la estructura web, ¿qué es lo más común que nos podemos encontrar? Pues usar 4, 5, 6 niveles de subcategorías con unas URLs interminables. Esto, el robot se va a perder y el usuario muchísimo más. Mantener partes de la web sin acceso directo. Si tengo una web, o sea, si tengo una página a la que no se puede acceder o para acceder es muy difícil acceder, es como si no existiera, mejor no tenerlo. Cambiar los colores de los botones o los elementos. Por ejemplo, si tengo el botón de siguiente página o el botón de aceptar en color verde y la siguiente página lo tengo de color azul, va a distraer al usuario. El usuario no va a saber identificar para qué sirve ese botón. Saturar la web con pop-ups, pues igual. El usuario va a tener que estar cerrando las pop-ups, se va a cansar, se va a ir. Y si no, las va a tener bloqueadas y no va a leer la información. En cuanto a la velocidad, pues cargar, lo que hemos hablado, cargar una imagen de 10.000 píxeles para un hueco de 200 píxeles no tiene sentido. No se va a apreciar la calidad. Y lo que va a hacer es que el gestor tarde muchísimo más en cargar la web. Utilizar muchos plugins o tener plugins sin uso, que esto ya lo hemos comentado, y usar servidores de baja calidad. No es lo mismo estar en un multihosting que contar con servidores como VPS o dedicados. Nosotros, por ejemplo, no trabajamos con multihosting porque entendemos que la calidad de los VPS y de los dedicados es muchísimo mayor en todos los sentidos, tanto en seguridad como en velocidad. Responsive. Si se prescinde de la adaptación a todo tipo de dispositivos o la página ya no lo tiene porque es muy antigua, es mejor cambiarla. Ahora mismo, hoy por hoy, es obligatorio adaptarse al responsive. Igual, el uso de elementos o de imágenes que ralenticen la carga va a estar penalizado porque en móvil va a tardar muchísimo en cargar. Y una estructura de navegación complicada, si tiene muchos submenús y demás, en móvil va a ser casi imposible navegar por nuestra web, el usuario de nuevo se va a ir. No usar, en estructura de contenido, no usar estructuración del contenido como H1, H2. El robot no se va a enterar de lo que estamos diciendo, no se va a enterar de cuál es el titular y el usuario muchísimo menos. Lo que va a hacer es ver algo totalmente embarrullado. Elaborar textos muy farragosos o muy amplios. Normalmente los usuarios leen las 2-3 primeras líneas. Si hacemos un párrafo de 10, no va a llegar hasta el final. Y no favorecer las conductas sencillas. Si nuestro objetivo es que el usuario rellene una petición de cita, lo mejor es ponérselo en la web, en la home, perdón, que lo vea rápido, que lo identifique. Si lo que queremos es que vea nuestra dirección o nuestro teléfono, lo mismo, se lo vamos a facilitar en el footer, en un lateral, en la parte de arriba, pero siempre que lo tenga a mano. Adecuación al lenguaje. Esto es lo que hemos hablado. Si tenemos una página de ingeniería, de productos de ingeniería muy específicos y resulta que hablamos con un lenguaje muy coloquial o incluso ponemos expresiones soeces, el usuario se va a ir. El usuario va a decir, esta empresa no me ofrece confianza. Y al contrario, si estoy vendiendo zapatos y estoy usando un lenguaje súper técnico que el usuario medio no va a entender, se van a ir a otro que tenga una capacidad de lenguaje muchísimo más sencilla. Y nada más, esto es todo por nuestra parte y bueno, pues ahora si tenéis alguna duda os la podemos resolver a través del chat, creo que es, o a través del micrófono. Sí. Si tenéis alguna pregunta, podéis realizarla ahora, chicos y chicas. Estáis a tiempo todavía. Por aquí Luis dice que todo claro. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro y que sea útil.
Ha estado genial. Muchas gracias a ti, Juan. Bueno, pues al parecer creo que ha quedado bastante claro todo. Así que pues yo por nosotros lo dejaríamos aquí ya. Vale, ¿Parece, perfecto. Beatriz? De acuerdo. Pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir y muchísimas gracias a ti, Beatriz, y a Gacela por participar. Vale, pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad, claro. Y a todos los que han asistido. De acuerdo. Muchísimas gracias. Y bueno, comentar que bueno, sí, en cuanto a la presentación la podemos compartir, ¿verdad? Sí, no hay problema. Beatriz, estupendo. Y bueno, como sabéis, bueno, los vídeos están todos subidos a YouTube de Madrid International Lab. Así que bueno, si os apetece volver a ver este vídeo, genial. O si os apetece ver otros tantos que tenemos subidos, también estupendo. Así que bueno, lo dejamos aquí y un placer, Beatriz. Gracias. Venga, igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Chao.